Hola amigos, ¿qué tal mi gente linda de Colombia que nos escucha y en todas partes del mundo? ¿Cómo estamos? Pues Sí, muy bien. sí nos escucharon mucho la última semana porque superamos otra vez las 1000 vistas Que nos está en el volviendo pues programa. ya hábito. No, ya Claro estamos que hace pues, 15 días no nos vio nadie. hace 15 días no nos vio nadie, pero hace 8 días pues ya superamos las 1000 vistas, entonces otra vez chequecito de YouTube nos va a Otra llegar. vez podemos comprar cerveza de la buena. Sí, total, vamos a dejar de comprar de la de uno para comprar de cerveza de verdad, de verdad. Cada uno tiene sus Benny, pequeños éxitos, ¿no? Para nosotros más de 1000 vistas, eso es, la rompimos, pues. Estamos celebrando. ¿te ¿Quién imaginas llegó lo que será borracho? para Karol G? 1000 vistas. Ve el No, video papá, de Karol G tuvo 1000 vistas. No, se no, los suicida. primeros 20 segundos tendrán 1000 vistas. No, Exacto, pues se en corta la en idea. el live, cuando hace live, 1000. Sí, 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 apenas empieza ya. Seguramente más de 1000. total, total. Bueno, hoy vamos a hablar de Benny. De Calvin y Hobbes. Sí, señores, por fin se nos dieron las cosas, hombre. Yo estoy muy contento de que hagamos un programa que después de Star Wars es de las cosas que más me gustan, y es el señor Calvin y Hobbes del señor Bill Batterson. De Don Gran, William. De hecho uno de tus como seudónimos que te marcan normalmente es Calvin, Calvin, Calvin. Calvin por todos lados. así es, mi uniforme de bombero en Chile, que los bomberos tienen un seudónimo en el uniforme, por detrás dice Calvin, y es en honor a este señor del que vamos a hablar hoy, aunque yo creo que yo soy más Hobbes que Calvin, pero bueno, pero me O gusta. más papá de Calvin. No, soy totalmente el papá de Calvin. He sido y he ejercido como el papá de Calvin durante 13 años hasta Con el tu momento. hija. Total, total. Ese es un gran personaje. Bueno, yo conocí a Calvin en la casa de Mauricio, justamente, cuando yo iba a veranear por allá, a almorzar, que me invitaban a Sí, almorzar. señor. Yo me Mucho. comía todo, que era la orden que mi mamá me decía. Cuando vaya a casa ajena, se come todo. Pero Entonces yo no, en la casa pero de hasta Mauro los, me comía hasta los todo de los 2 horas. demás. Sí, yo repetía varias veces Sí, varias veces se comía todo, Cuando varias decía veces. se comía todo, era arrasaba con la cocina. con lo que hubiera. Porque mi mamá me dijo, se come todo. Yo no había entendido que era todo lo del plato mío nomás, sino todo lo que Todo, hubiera. todo en la cocina. Sí, señora, ya conocimos a Calvin. Yo era Y muy esta, fanático de Calvin siempre, Pero vení, o sea, siempre, ¿y siempre, por sí. qué tan, como, o sea, eso en qué época es sabiendo que, pues, Calvin es de periódicos en todo caso? ¿Sabes qué pasa con Calvin? O sea, Calvin, para por debajearlo paso y ponerlo bien simple, es la versión de Mafalda gringa, ¿cierto? Eh, Calvin es No, no hay tiene, manera. tiene menos, cositas que se No hay parecen. manera, no hay manera. menos político, más sarcástico y más metido en otro tipo de humor. No, el humor no es nada político, el de Mafalda sí es fundamentalmente político, pero este no. Pero Ahora, tienen, para mí tienen acá cosas muy es que parecidas. para mí acá hay algo y es que el tipo hizo un cómic universal. Mafalda no es universal. Mafalda es algo que casa para la gente más de Latinoamérica. Latinoamérica y más de habla máximo Pero si hispana. vieras, no, si vieras en francés cómo se vende bien Mafalda, Sí, en Qué raro, Francia ¿por qué será en Francia? y en En Quebec. contra de la autoridad. pero yo Me creo que extraña hay algo mucho. y es que, o sea, el latinoamericano conoce todo el contexto de Mafalda. No sé entonces cómo le pega al francés el contexto de Mafalda, porque tenés que conocer un poco de la historia de Argentina, entender de cómo eran Pues, la policía, los militares, No, todo pero esto. pasa lo mismo con Lelutier. Lelutier es exactamente lo mismo. Lelutier es es un humor universal que, a pesar de que tiene tiros argentinos, pues claros, y los argentinos pues se han invadido a todo el mundo, eh, logra universalizarse. Pero obviamente Calvin sí es mucho más universal que Mafalda, y también es más desconocido. es más Hablábamos la otra. gringo. Yo no Sí, es creo que más sea más gringo. universal, sino que al ser más gringo, pues es una Pero, cultura que más gente conoce. Pero yo creo pero yo no creo que sea tanto que es porque es más gringo, sino porque su universo es tan reducido que las relaciones interpersonales que tiene son muy básicas y son tan básicas que son pues básicas del ser humano. son 5 personas y ya. Sí. Pues, Pero no, hiciera muy universal, o sea, llegó a estar como en 25.000 periódicos.
Sí, 25. es que eso sí, bueno, pero Mafalda también era muy de periódico Digo, también. 2.500, no Ah, 25.000. bueno. Sí, sí. Pero bueno, Mafalda también era muy de periódico también y tenían ese mismo, yo no sé si es, a ver, hay una cosa que a mí me gusta mucho de Mafalda y de Calvin y es cuando el dibujante Kino o el Bill, señor Bill Batterson se le dedican al dibujo, porque ellos tienen un esquema básico para pintar el carácter normal, pero cuando hacen el dibujo, el típico del domingo de Calvin es impresionante, o sea, la ciudad con el dinosaurio detrás, o los árboles, o la Navidad, el dibujo es muy bien hecho, es una acuarela además súper bonita, súper artística, muy bien hecha, además del sentido del humor que tiene, pues que es Pero, increíble. o sea, bueno, más que si es bien hecho o no, también es por el sentido de nosotros del cómic, pues es porque le llegó a una generación que es de ese estilo de cómic, porque puede que la acuarela como tal no sea, pues porque en todo caso son unos trazos simples. O sea, yo creo que si se ve ya artísticamente, sí, o no, pero sea, sí, no, sí es muy bien hecho. Es muy Es Pues bien no, muy en hecho. comparación con la tira normal de dibujo de línea negra, no, claro, él ¿no? tiene unos que son obras de arte. O sea, Sí, él y tiene unos que son complejísimo. muy bien hechas. El que tiene del detective, que es como con ese estilo de cine negro, es Ajá. muy bueno. Muy bien hecho. Él Bueno, reemplaza los otros personajes de Mafalda, siguiendo en la comparación con personajes que asume Calvin en su imaginación. Entonces Las- Calvin asume el superhéroe o asume el detective, y entonces él ahí reemplaza un poquito esa otra cantidad de personajes que tiene Mafalda y él crea ese mundo que es un mundo de imaginación que además a mí me define, pero demasiado. O sea, lo que, lo que es Calvin en su imaginación con Hobbes, me define muchísimo, muchísimo como persona, como lo que me pasa a mí todo el día todavía creyéndome de superhéroe o creyéndome detective por ahí en la calle. ¿Y que estamos viendo de fondo? Estamos viendo un especial, el único especial que yo he encontrado de Bill Batterson, de la historia de él, que está en YouTube y está en varias plataformas, porque además este es un personaje distinto a Kino, que no le gustaba mucho figurar y que, y Pero, que, y no, ni que en tuvo serio. una característica muy bacana y que fue que él prohibió que se hiciera merchandising de Calvin original. No hay, no existe. Y él o no, sea que esas calcomanías que vemos en los buses de Marinilla no son oficiales. no son, no, Él, No, no, él no, no es las dibujó, no. De Calvin miándose en, sí, sí, como, no. como Esas En y los las del logos, en el Che. logo de Ford. Sí, como lo esa es hicieron la con de Che. Guille. Sí, sí, no, esas no son oficiales. Hablemos de los personajes de Calvin, hombre. Pues yo sé que él, y podemos hablar de último de él, pero Hobbes Eso es una cosa es impresionante. un personajazo, hermano. No, es que Calvin y Hobbes, pues todos los personajes son muy buenos, pero Calvin y Hobbes salen casi que en todas las historietas. Los otros son Sí, recurrentes, pero no siempre. Pero es que Calvin y Hobbes tienen mucha fuerza los dos. O sea, dan mucho juego. Es impresionante la cantidad de conversaciones que tienen, de análisis, de burlas, lo inteligente que es la tira cómica, de que al mismo tiempo es como una burla, pero al mismo tiempo es como tierno y simple y te remite a tu propia niñez. Las peleas, por ejemplo, con Susi o con las mujeres, cuando sí, esa edad en la que los niños a los 6 o 7 años no quieren estar con niñas en el mismo juego. Como que a mí, yo cuando leo eso me acuerdo de cuando yo tenía 6 años y sentía eso, como, las niñas dañan los juegos. sí, Eso se le olvida a uno y cuando vuelve a leer Calvin uno dice, uy, sí, este man es como era yo chiquito. claro. Pero ese alter ego que es Hobbes es muy chévere, porque tiene esas cosas, lo que vos decís, esas cosas de cariño, ese saludo que le da cada que llega Calvin del colegio y se le tira y lo revuelca, es una nota, pero también como lo jode, también como lo molesta y cómo le da tiro cómo se hacen bullying entre los dos. Es muy bacano porque es un bullying súper chévere, o sea, es aceptado que se están haciendo bullying con toda, con toda. Eso es muy chévere.
Y hay un personaje que a mí me Entonces gusta estamos mucho. hablando de que esta tira cómica hoy no se puede. Sí, pues es que hoy en día todo no se puede, o sea, Es hoy que en nada se día puede hoy Claro, en usted se día. imagina nada se puede. lanzándole nieve a la niña, ya. Sí, Sí. sí, Pero es que la niña se voltea y le da en la jeta con la misma nieve. La niña es un total. personaje fenomenal. Susie Susi Perkins. es Claro, O un No, Darby. y que es una personaje. zapa completa. Susie es. completo. No, pero es muy brillante también. Ah, no, Es no, pues muy brillante. tan brillante es que este es tan estúpido que le come cuento en todos los exámenes de matemáticas. Sí, para matemáticas. Pero No, es que y él para no tiene muchas ni idea, o cosas. sea, él tiene que aferrarse de lo poquito que le queda. O sea, Pero hablando de todo, esto es una clase de bullying de todos lados, porque entre Susie y Calvin se hacen bullying todo el tiempo. Entre Hobbes y Calvin, la relación se sostiene en el No, bullying. Y entre el no, papá, el matón El del verdadero colegio. bullying, el matón del colegio, el que no El se le matón ve del los colegio, ojos. ¿cómo es que llama? sí, también, ese man también es ¿Cómo es puro que bullying. llama O el sea, matón? ¿Cómo es que llama el matón? yo no me acuerdo cómo se llama él. Pero el matón sí es más estereotipado, pues, porque el man es un bruto completo. Eso sí, Sí, una Bruto. él bestia. sabe cómo responder a todo. Sí, Le zampa en la cara su puño. Sí, total. Y hay un personaje que no aparece poco, pero que a mí me parece fundamental, y es el monstruo que vive debajo de la cama de Calvin. Ese es un personajazo, hermano. Ese O monstruo el combo de sí los monstruos. tenían todos debajo de la cama, todos lo hemos tenido debajo de la cama. Pero es que es muy bueno porque él también es satírico, también se muere la risa, también jode con el tema. O sea, todos los personajes son, la única, yo creo, es la mamá. Yo creo que es la única que conserva como la decencia y como el cariño, pero el papá es, Cómo la maltrata este atarmado. sí, sí, total. Pero el pero eso es papá, normal, o sea, esa es una relación normal del uno al otro, o sea, él está simplemente aprovechándose del sistema, que es su mamá, pero su mamá también le la canta autoridad. la... Sí, sí, y sí, su sí, mamá se la canta todo el tiempo también. total, se las vive cantando, pero no le hace bullying. Es que el papá sí se la dedica de una manera y le inventa El unos papá es una cuentos. maravilla, el papá es una No, maravilla. el, Y qué tal Rosalind? Rose también, la niñera. sí, sí, la niñera, la niñera es muy buena. La niñera es muy buena. El papá tiene unos apartes, solo él, de un problema gigante que él tiene contra las bicicletas, que es impresionantemente bueno. O sea, el papá es un ciclista consumado y tiene un rollazo con la bicicleta gigante que logran hacer unos aparticos. Hay muy poquitos, pero hay unos apartes de el papá versus la bicicleta que es muy bueno. Y, y otro personaje muy bueno es Godzilla, que aparece también en muchos Sí, muy sí. buenos dibujos Y Spaceman intentando. Spiff y El, el astronauta es muy bueno también. sí, El astronauta. Bueno, y la sí, profesora. la Nos Ah, no, falta, profesora. nos falta la profe, que es muy buen personaje sí. también, que lo pilla Hombre, siempre la a él profesora sale de imaginándose. qué es, por ahí hay una vaina, sale de algo y es muy charro. ¿Dónde sale el nombre de ella? Uy, no, ya lo voy a ¿De dónde buscar porque es será? muy buen Otro dato. día, amigo. Muy buen Sí, dato. sí. Busque. Y lástima, pues que no tenemos presentación PowerPoint, ¿no? Y parece que tampoco. No hay Se nos, presentación, se no hay. nos embolató. Y hoy era muy apropiado para presentación PowerPoint, pues porque esto es un cómic, qué sé yo, data en una presentacioncita PowerPoint, pero hemos decaído mucho, hombre, muchachos. Sí, alguien más debería tomar la batuta. Ay, Sí, hombre, sí. estos restaurantes lo han dañado mucho, esto lo han desmejorado mucho. Como era de Nuevas bueno, Mon, Nuevas como era de Mon. bueno. Yo no vuelvo, yo no Sí, vuelvo. sí, El chicharrón era muy carnudo No es lo antes. mismo, no es lo mismo. Hombre, y lo atendían a uno muy bien y muy rápido, no sí, como ahora. no como ahora. Oigan, muchachos, la filosofía de vida de Calvin, pues yo creo que nosotros coincidimos en eso, por lo menos nosotros cuatro, yo no sé si todos los niños del universo, y es que uno vivía en un mundo de fantasía, pues y lo que él significa es eso, es primero su amigo imaginario, que es el tigre, pero además lo que estaba diciendo Álvaro ahora, él en un momento es el capitán Spiff, en otro momento es el astronauta, en otro momento es el detective, o sea, él va pasando por todos esos juegos, además típicos de hermanito, de hijo único, ¿cierto? Porque pues, él no tiene ahí con quién jugar y entonces se inventa las aventuras alrededor
de Hobbes, además en un barrio excepcional, porque es que vivir uno en ese barrio donde vive él, que tiene dónde tirarse por la nieve, dónde tirarse en el carrito, los árboles, el otoño, pues es ideal ese lugar para uno vivir. Sí, Hay unas buenas también, que son las que pareciera que fuera cómic clásico, así todo humanizado, y uno al final se da cuenta que es que está jugando al doctor con Susi, por a ejemplo. la casita con Susi, Sí, Sí, los que Susi diálogos, se lo quiere pescar para mandarlo. sí, sí. y los La diálogos que señorita, se llama la señorita Carcoma, la profesora, y viene del aprendiz del diablo. Ave María. O sea, Sí, pero ese que está mucha yendo Benny es muy filosofía bueno detrás. porque es como un cómic sesentero, setentero, y es muy bueno en ese juego de jugando a las mamacitas con Susi, hasta que él dice, pues pucha, no más mamacitas, y aparece Godzilla Y y me acaba largo. con todo y me largo de aquí, sí. Y a Hobbes le gusta a Susi. A a Hobbes, Hobbes sí, y a Susi también le gusta Hobbes, sí, pero le gusta total. más Calvin, sí. Sí, sí, pero ella cree que a través de Hobbes puede llegarle a Calvin y lo sienta a tomar el té y el pobre Hobbes le toca ahí jugar a Voy las a contar, muñequitas. voy a contarles este chiste de Calvin y Hobbes contado, contado, no visual, sino contado. Le dice Calvin al papá, papá, vives en mí con la esperanza de que mis logros futuros puedan redimir tu mediocre existencia y que de alguna manera compensarán todas las oportunidades que has perdido en la vida. Y el papá de Calvin le responde, si es así, tendré que replantearme mi estrategia. Entonces la viñetica siguiente es Calvin poniéndole la queja a la mamá, mamá, papá me ha vuelto a insultar. Es El muy papá es un bueno. abogado de patentes. Sí. El papá es un abogado de patentes, sí. Y hay un tiro muy bueno, que además tiene muchos sketches de bien pintados de eso, y son las fotos que Calvin no se deja tomar en el colegio. Muy Que buena. él hace todas las morisquetas posibles para no quedar en la foto bien, y la mamá lo manda peinado, con la corbatica, todo lindo para que se tome la foto ese día, y este man hace hasta lo imposible por no dejarse tomar la foto bien en el colegio. Muy buena la recién peinado, que es aquí Ah, es genial. Sí, tan total, vivito. total. O sea, Calvin lo enamora a uno de lo lindo que es, pero es que es muy hijo de madre, pues, o sea, Pero es que de termina. lindo no tiene nada. No, es un No, bacancito. Pero es un man, pírobo completo. El man es tan pero HP que el man sabe que él es malo. Sí, O sí, sea, Y el man es un los pírobo líos que tiene completo. con Papá Noel, con Santa Claus, pues el man sí, tiene líos con, o sea, el man le hace una carta diciéndole que el otro hermanito, pues me has dicho, manda una carta como si existiera un hermanito para que le den más regalos, que le mande yo no sé cuántos millones de dólares. O sea, el tratando de man engañar. siendo, dice que bueno, 6 días, faltándole solamente 6 días para Navidad, pues. Y no sí, es sí. capaz, aún así no es capaz, o sea, el man no es capaz de controlarse. Hay un momento que a mí me acuerda mucho, como dice Benny, de la infancia mía, y es cuando me llenaban la bañera, hermano. Y Ah, vos yo tenías tenía un bañera. barquito, sí, yo tenía bañera en la casa y tenía un barquito hecho con el empaque en el que venía la banana split de Mimos, ¿Cómo amarillito, olvidarlo? Amarillo. amarillo. Entonces ese era mi barquito. Y hermano, lo que yo jugaba, o sea, primero que me dieran permiso para llenar la bañera, ya era pues un logro gigante. Y después, hermano, quedarme ahí y jugando y chapaleando. Me acuerda muchísimo cuando Calvin está en la bañera y hace esas inundaciones gigantes y empieza a chorrear el A mí agua por las realmente me escaleras. parece que lo que le faltó a este man fue mucho juguete. No a Calvin, no a Calvin exactamente, A Mauricio. a Mauricio. Total, total. Bueno, nos mandaron saludos de Guasabra, Antioquia, que nos ven en Hombre. Guasabra. Entonces, un saludo por Hombre, allá ese a es la el gente de lugar más Guasabra. distante, yo creo que al que hemos llegado por señal, no por distancia, Sí, sí. sino por señal. Para que la gente que no sabe, lo vamos a instruir. Guasabra, Antioquia, es un corregimiento del municipio de Santa Fe de Antioquia, que fue capital de Antioquia en algún momento en la historia, fundada por don Pues ahora, Juan del Corral. No, Santa Fe de Antioquia, Juan del Corral. Y Guasabra Cuando el corral no lo es más pasaron. reciente. ¿Ah?
Pero no, Y, seguí con el cuento. y Sí, bueno, Guasabra lo pasaron de localización, primero quedaba en una parte, pero como había mucha grieta y mucha cosa en ese sector, lo pasaron para la montaña al frente y ahí quedó fundado lo que hoy en día es Guasabra, de donde nos ve pues un montón de gente. Prácticamente pone una pantalla Una pantalla gigante. gigante. Oye, dice, no, pero Juan del Corral no pudo haber sido fundador, porque busqué aquí en A Wikipedia ver, y dale. nace en 1778. O sea, es muy reciente. No, es uno de los conquistadores, no, es uno de los No, conquistadores. no, Oíste, Juan del Corral no es uno de unas hamburguesas. Sí, sí. No, sí, ese es él montó después una hamburguesa, sí. una hamburguesa de lombrices. Muy amigo de Andrés, uno que Sí, también montó otra disidencia. sí, sí, total, ahí está. Oigan, pero entonces saludos pues a Guasabra. Yo quiero mandarle saludos a la doctora María Catalina Prieto, que nos ve pues comúnmente también siempre. Y esta semana me fui para un concierto de Pedro Aznar y allá estaba una de nuestras más fieles, ¿cómo se diría, hombre? Oyentes, Seguidoras, sí. seguidoras, la doctora Jorge Claudia Robledo. Posada, hombre, a la que no le mandamos un saludo gigante, que reclamó incansablemente que nuestros capítulos no estaban en Spotify y que le cuesta mucho lavar los platos Ah, con no es lo YouTube. mismo, no es lo mismo. Ya nos Exacto, y que les desatrasamos, toca. ya estamos desatrasándonos. O sea, Ah, que bueno, el necesita departamento de Spotify. urgentemente que nos desatrasemos con Gracias a Spotify. su comentario, se han Sí, tomado pasos Las medidas. necesarios para llegar a Ah, publicación en le agradecemos a Spotify. Claudia, pues que ha sido nuestro control de calidad, nuestro Icontec en este modelo. Y la saludamos, hombre, además, pues que me agradó mucho verla después de mucho tiempo y yo sé que es amiga de la casa, además de uno de ustedes. Por allá también, pues, Hay que decirle que puede cocinar lasaña para que lavando los platos oiga un par de capítulos. eso está muy bueno, eso está muy bueno, bueno. quiero volver al tema Calvin y Hobbes. Bueno, Yo conocí a Calvin y Hobbes en la casa de Mauricio. ¿Dónde sí. lo conocieron ustedes? ¿Dónde recuerdan haberlo visto la primera Yo vez? también en la casa de Mauricio. ¿Tu papá Yo creo que yo trabajó? también. No, Yo de pero pronto no en la No casa nos de salió, no Mauricio, nos pero salió antes en el periódico, no nos salió antes en ninguna de las... Siempre, siempre salió mucho en el periódico, Por pero yo creo eso. que nunca le paramos bolas. De Ah, hecho, no, yo creo que salía en el yo espectador. sí me leía todas las monitas. en el Yo creo que espectador salía en el también. espectador. Pero Claro, no es el sí. típico, no es el típico que nos llegó chiquitos a nosotros. Pues no es, nosotros no lo No, conocimos. porque es ochentero y debió haber pero llegado nosotros ochentero. teníamos a Olafo, teníamos a Daniel el Travieso. Sí, A y Ese malo. Lorenzo es un tema que Parachoques. quería tratar, ese es un tema que quería tratar, o sea, ¿qué Adelante. relación pueden tener estos dos? Pues yo creo ¿Cuáles que los dos? dos montaron una banda después, Daniel el Travieso y Pero Calvin pero yo digo, No, pero montaron yo una creo que son banda dos, para crecer. yo la creo que idea, son dos cosas muy diferentes. Muy distintos. Porque Daniel el Travieso es más como un Tom Sawyer o como un Huckleberry Finn, que es una persona que el mundo es muy amplio y él tiene mucha calle. Calvin no tiene calle, Calvin es De su imaginación más. no, y del monte, o sea, toda su experiencia es en la naturaleza, o sea, él está en un patio donde no hay nada y su barrio es básicamente sucio, Sí. porque él no Pero juega Daniel con el nadie Travieso es más. malo. A mí Daniel el Travieso no me gusta. Pues nunca me Él no gustó. es malo, él simplemente es un niño No, no, travieso. malo el No, pero cómic, pues malo el la Ah, tira cómic. no es del nivel de calidad tan alta como Calvin. Sí, no, 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 no. Cero, cero. no, Y no, es pero sí diferente. hay mucha gente que dice, y he oído muchas teorías y he leído mucho, de que dicen que Calvin sí inspiró a Bart Simpson y que hay mucho parecido en lo que agarró pues el equipo sí es de los posible. Simpson de cosas de Es Calvin. más, El mira que lo de pelo la foto, lo de la foto también es es también ese es uno de los típicos cosas que ocurría con Bart. Hay un con capítulo Bart. específico de ese. Y En la foto de Navidad. el día de la foto lo coge el guardia de Bueno, seguridad. Sí, sí. como sabía que las palabras se me iban a quedar cortas para decir todo lo que me parece de bueno Calvin, busqué alguna crítica de alguien más especialista que nosotros y encontré Mm. una. Es un parrafito larguito, si me lo permiten. A ver Adelante, Síguete. qué Andrés, tan de adelante. acuerdo. La ¿Sacado de persona que Sí. escribe Wikipedia o esto, de dónde? no, de una página especial de Calvin y Hobbes que me puse a buscar como referencias de Calvin y Hobbes antes pues, del programa. O sea, Me encontré preparaste esta el que me gustó programa. mucho. Sí, sí, claro. Preparando, claro. El autor se llama Álvaro Pons,
que creo que no debe ser familiar del jugador del Medellín. Del Medellín, no. Otros Sí, no. puntos. Entonces el tipo dice, Calvin y Hobbes tiene la extraña capacidad de reflejar con un realismo espeluznante esa indefinida amalgama de crueldad y ternura de la infancia, consiguiendo que sea imposible no sentirse reflejado en las travesuras de ese niño, en su aplastante filosofía infantil que desnuda de argumentos cualquier réplica. Es como si se abriese una puertecita en la cabeza de un tierno infante que nos permite durante 4 viñetas ver el mundo a través de sus ojos. Un momento en el que nuestro cerebro se queda sin defensas, donde todos nuestros prejuicios se desploman y que es usado por Watterson para lanzarnos su mensaje, su reflexión sobre el ser humano vitalista y optimista. Vamos por la mitad apenas, entonces paciencia. Un golpe directo que nos contagia y nos desatasca las neuronas, rejuveneciéndolas de forma instantánea. Desde las naves espaciales a los viajes en el tiempo, hablemos de viajes en el tiempo ahorita, de la picaresca infantil a los dinosaurios. Todo tema que pasase por nuestra cabeza en la infancia está ahí reflejado. Además es de una genialidad sin límites, porque además de su evidente habilidad a la hora de enfocar su infancia, Watterson es un genio de la historieta, capaz de sacarse de la manga planchas dominicales sencillamente mágicas, que igual homenajean las películas de serie B que el pop art o las tiras románticas de prensa. Y no solo eso, su dominio del complejísimo formato de la tira diaria es brillante. Cada 4 viñetas de la serie son una lección de cómo enfocar y desarrollar un gag, ya sea aislado o dentro de una línea argumental. Una característica que pasa desapercibida, demostrando aún más su genialidad, que se acompaña por último con uno de los dibujos más expresivos que se han dado en la historieta. Buen seguidor de las enseñanzas de Chuck Jones, Watterson descansa una parte fundamental de los gags en la extraordinaria gestualidad facial de sus personajes. Deslumbrante. Concuerdo completamente con nuestro amigo. ¿Trataste de buscar alguna que hablara mal o no? ¿O solamente habían buenas? No encontré nada que hablara mal. De él sí hay gente que habla mal, de Watterson. De Watterson sí, mucho. Pero es que claro, hay mucha gente que quería hacerse millonaria con él y a él no le importó. No, cuando estabas leyendo, ¿sabes de qué me acordé mucho? Cuando hablaste algo de genialidad de él, una de las cosas más geniales que hay son los exámenes. Los exámenes de él, o sea, él dice, hay un momento en que dice, mis exámenes son famosos en la sala de profesores. Sí. Y es que Total. es una cosa de locos la explicación que le da a cualquier pregunta, como por qué no la puede responder o cuál, pues, como para confundir al enemigo. No, la justificación. ¿Se acuerdan cuál es la máquina del tiempo? El transmogrificador. Una caja de cartón. La caja de cartón es multifuncional. Es multifuncional. También trae réplicas Calvins de otros futuros alternativos. También. Hay una muy buena de esas réplicas de la caja, y es que duplica, creo que son como 8 y no alcanzan en todo caso a hacer la tarea. No hay manera. Sí, todos le echan la culpa al otro. Pero es y son las copias las que hacen las copias. Sí. O sea, él hace una copia para que haga la tarea. Y esa copia hace una copia para que esa copia sea la que hace la tarea. Es que es muy bueno el enfrentarse a la tarea y de pronto, ¡puf!, se le fue el mundo, hermano, y ya es el Capitán Speed. Y ya está en otro eso él sí sería dictaminado con ADHD, una cosa de esa. Total. ¿Cómo es? Es procrastinar, él no tiene ni idea de qué es procrastinar. Total, él es el rey de la procrastinación. Oíste, una cosa que tenemos que hablar en algún momento, en algún programa, yo creo que este no va a ser el suficiente para eso, es el tema del bullying. Porque es que aquí está no solamente autorizado, sino que es parte del día a día. Pero pero yo creo que ahí sí no estoy de acuerdo. Porque no es un bullying, es simplemente es un crecimiento en el que vos te estás encontrando con reacciones que vos no querés encontrar, pero que son reacciones normales. Yo le llamo a eso bullying con cariño. En mi familia se usaba mucho eso y todavía. Que es como una especie de joda, pero no es un bullying de que uno quiere acabar con el otro y volverlo añico, sino que es como... Pero es que así es como vos creces, o sea, eso es lo que hace que vos madurez y que te puedas enfrentar a la vida. Pero es que la pregunta donde yo iba es cuál es el límite entre uno y otro, porque eso es muy difuso. No, porque el bullying verdadero es el que te quiere acabar. O sea, pero que ese también es importante. Ese también hay que saberlo enfrentar.
Por Sí, ejemplo, sí. que para mí, y es una teoría muy personal, es uno de los graves problemas que tenemos ahora, sobre todo en este país, es que vos no te puedes defender del bullying. Entonces, a vos si hay alguien que te la tiene montada y vos te enfrentás, vos pagas el mismo precio que quien te está atacando. Entonces, ¿qué se Entonces, supone que debe hacer uno? Poner la queja con el maestro. poner la queja, claro. Con el Claro. maestro longaniza. Pues Sí, ve, yo en total. el fondo estoy muy agradecido con la gente que me hizo bullying. Y fue bullying bravo, porque ese bullying del 82, Sí, 83, eso es muy era descarado, es muy descarado. duro. Pues la gente, No, no, él simplemente estaba paying it forward. Él, Y, él hizo lo que le hicieron a él en un Pucha. movimiento cíclico. pero, por Sí, ejemplo, yo creo que toda la gente que tiene algún talento para la caricatura, el humor, la trova, el repentismo, es gente que sufrió bullying y de alguna manera dijo, tengo que encontrarle la vuelta a esto. O sea, yo no me puedo igualar a pelear con este man a puños porque me va a volver chicuca. Y O aún si porque no nos volviera mataba, chicuca, o porque nos claro. mataba en esa época. Uno estaba a riesgo de muerte si de pronto se metía con el tipo equivocado. No, y yo hubo un momento donde yo ya me pues, se volví el ponían a que hacía pelear muy bullying bien. yo. Yo ya me volví el que hacía bullying yo. Entonces hubo un amigo, que ahora pues somos muy buenos amigos, que se emberracó a tal nivel que le pidió consejo a sus hermanos, ¿qué hago para quitarme este hijo de perra de encima? Y la única que le dijeron es, tiene que cascarlo, no hay de otra, porque ese tipo de atarbanes no aprenden de otra manera. Entonces el man me frenteó delante de todo el combo de amigos. Entonces yo en ese momento yo dije, si yo me agarro a pelear con este man, así gane, pierdo, porque entro en el juego del man. O sea, yo dije, lo único que tengo que hacer es no pelear con él a como de lugar. Haga el tipo lo que haga, yo tengo que buscar el juego para que él quede en ridículo sin irnos a los puños nunca. Entonces me persiguió, le hice cuanta cosa se pudo y efectivamente así fue. El man terminó yéndose bravo para la casa. Hmm. Pero fue tan dura la cosa que al otro día fui a tocarle la puerta, a pedirle perdón y a decirle que no, que a A mí no. darle una cachetada en la cara. Entonces Sí. no, funcionó. Su berraquera a la larga funcionó porque me ganó de amigo. Y yo creo que la reacción mía también funcionó porque no caí en el juego de nos vamos a matar y quedamos de enemigos eternos, sino que al final lo Sí, hicimos pero amigos. yo tengo hija hoy, en este minuto, en este momento, en la edad precisa del bullying. Y es muy difícil diferenciar entre los compañeros y todo cuál es ese bullying Que no es tan amoroso duro. y cuál, exacto, y cuál es el real. Sobre todo hoy en día en redes sociales, porque es Sí. que hoy el bullying es ciberbullying, ¿cierto? No, y el bullying entre mujeres es muy difícil de manejar. Muy Yo el bullying bravo. de hombres me lo manejo, que es durísimo, es bravísimo y es con violencia, pero uno sabe el juego. Pero yo el bullying de mujeres, para Sí, mí es un sí, juego que es Porque no. vos no muy, sos mujer. Y Claro, ahí es primero donde uno que ha está, sido y ahí es entrenado. donde está el cuento, y es, hemos evolucionado de tal manera que podemos entender ciertas líneas y ciertas fronteras que se pasan y que no se pasan. Ajá. Y cuando vos pasas ciertas fronteras es donde pasa de ese enfrentamiento que te lleva a crecer a el enfrentamiento que te está dañando. Entonces ahí es donde vos aprendes o a madurar y a asumir una reacción diferente que te permita pasar el enfrentar. problema Sí. o enfrentártele a la otra persona de tal manera que lo tratas de destruir. Pero es que eso es lo que nos ha servido a nosotros para enfrentar gente que nos trata mal en el trabajo o para enfrentar gente que nos trata mal en la calle. Pues nosotros crecimos con ese cuento. Los niños de ahora no van a crecer porque piensan que el mundo tiene que ser el de los cariñositos, porque cualquier cosa que pase tiene que estar denunciada, tiene que ser, es un bullying, me lo están haciendo y además se meten los papás. Yo creo que mis papás no fueron al colegio mío No, nunca, no, y no les pues importaba. Ay, no No, a se nada. ellos sí deje, les no se deje, importaba. respondan. Sí, pero el No, papá no iba a ir, pues era muy raro. Tenía que ser una No, situación muy excepcional para que el papá fuera a tocarle la puerta del apartamento del niño que está. No, vaya, no, no se defiéndase, no se metían. deje. por Aquí no. eso, y ahí era donde uno, y ahí es donde uno, por ejemplo, ya uno grande, nosotros hemos entendido, por ejemplo, nosotros Grande, teníamos un hasta aquí. compañero Grande, sí. adulto, Sí, mayor, adulto, sí, sí, sí. más maduro. Sí, Y nosotros hemos entendido que hubo compañeros con los que nos exageramos Sí, y que nos pasamos de la raya. Y hay uno al que inclusive varios de nosotros o varios del grupo trataron
contactar y no quiere absolutamente Quiere saber. nada que ver con ninguno de nosotros. Saludo a Wembley, donde quiera que esté, No, hombre. no, ¿qué tal? No, pero No, sí, no, no, a no. los gays le iba muy mal, hermano. Les iba muy mal, les Era iba muy muy duro mal. para esa gente la vida, era duro de To- verdad. Pero no, Sí, Álvaro, pues El es gay así del es. salón, no. Sí. Hoy la pasaba mal. todo dependía de muchas cosas. Y volvemos a lo mismo. O sea, el bullying era bullying hasta que vos te metías con el que no te podías meter. O sea, hubo momentos en los que uno tuvo que buscar amistades que le solucionaran problemas de gente que te querían hacer daño. Y nosotros, Jaime y yo, estuvimos en un salón en el colegio con uno que era malo y que tenía un hermano muy malo. Yo quiero Y yo explicar me una metí. cosa. Dale, ¿Ah? dale, no, Yo era termina. amigo de él, yo era amigo de él para evitar No, esa... yo también, hasta que se empezó a meter conmigo. Y hasta que nos agarramos a golpes físicos. Y me dijo, te voy a matar. Pues, pero- Y por Y eso era uno de los, allá de los, No del, de los cumplió, del futuro. no cumplió desafortunadamente. Ay, María. Oigan, pero todos tuvimos una Susi en la vida, ¿o no? O todavía la tienen. La pregunta es si todavía la tienen. O sea, Yo yo no tuve tuve, una Susi, no. sí, no yo tuve sí una tuve una Susi. Susi. Ah, Yo sí No, pero no, tuve una yo Susi. nunca tuve una relación de aversión, atracción contra ellas. Yo siempre fui Pero, atraído total. pero Susi es lo que hoy en día los niños le llaman la tóxica, ¿o no? Susi es la descripción de la zapa, de la Ah, que la va y le zapa, la cuenta a la zapa. profesora, de la que le cuenta a los papás que la puso a llorar. O sea, es la tóxica confirmado. Ella tiene, y es la masa, la que le va bien. O sea, tiene muchas características que yo sí tuve mi Susi en algún momento de la vida. Un poquito más grande, Hay pero otra, hay otra Pero cosa vos también muy, estuviste muy, en colegio mixto. no. Yo oh, estuve en colegio de hombres también. no, hay una cosa que a mí me gustaría explicarle para la gente que no conoció el Medellín de los 80s y 90s. Hay una cosa que hay que explicarle a la gente que no es fácil para la gente que no es de Medellín tratar de entender eso. Y es que, digamos, en la época de Pablo Escobar, el gran capo era Pablo Escobar, pero había una segunda línea de lugartenientes que eran unos mafiosos miedosos. Más miedosos que Pablo Escobar. Yo alcancé a conocerlos, pues no a todos, por supuesto, pero tangencialmente a algunos de esos subalternos, y era gente maluquísima. Entonces, ese maluquísimo, cuando está delante de Pablo, era un tipo respetuoso, ¿cierto? El patrón, Pablo se iba y estos eran peores que Pablo. Sí, Y a su vez ellos tenían otro renglón de subalternos igual. Cuando se iban los segundos, entonces los terceros ya eran el peor. Entonces, Ya ven y entraba dentro de esos. sí, no, no, no. los lavaperros. No, lo que yo quiero explicar es que en todo colegio y en todo barrio había el Pablo Escobar del ambiente. Sí, total. El que era Que, hermano del que estaba ah, metido allá. el Sí, que el sí. papá era guardaespaldas de no sé quién y no sé quién, el que el primo es mula que acaba de meter el tercer viaje a Miami. Entonces, en todas partes había alguien que te podía matar a vos. En el Sí. salón, en el barrio, en todos los barrios, en todos los salones de Medellín, había alguien que era peligrosísimo. No, había una cosa que era un miedo peor, era no se meta con esa vieja, que esa vieja es Es la la novia novia de, o peor, no es la novia, pero le gusta a. pero le gusta, y eso sí Está era saliendo intocable, con. intocable, o sea, no se vaya a meter ahí, pues las historias típicas, qué triste eso no acordarse de eso así, pero la historia era el man que un man lo amenazó por estar mirándole a la novia pues en un bar o la Sí, invitó a nosotros salir y conocimos él, algunos que en concierto en Casaverde le pegaron en la cara por estar saludando a la novia de uno de ellos. Salvar a una sí, novia que no era. Sí, ¿no? sí, Y se quedaban aterrados unos amigos que les conté hace poco esto, que yo decía, no hay paisa que haya vivido en esa época que no conozca una pelada que le mataron el novio, la mafia, o que tiene un primo segundo que está preso en Estados Unidos por cocaína. O sea, era una cosa que estaba en el ambiente. Y yo me claro. acuerdo al principio de los 80 que era bien visto. O sea, me acuerdo mamás de peladitas chicaneando porque a mi hija la invitó un mafioso a una primera comunión. Ay, no jodas, a la mía nada que la invitan. ¿Qué hace? Creo Pues, que nos pucha, estamos yendo demasiado del nos tema reímos. Relacionado en Vamos a todo calma. caso. Sí, Vamos a calma. nos reímos mucho, pero Pero es muy desafortunadamente qué duro. historia tan fatal. Oigan, lo último que yo quiero decir de Calvin es que
En ese resumen que decía Beni ahorita, hay una cosa que a mí me parece muy, muy, muy importante y es que el gag, el chiste de de los cuatro cuadritos es muy bueno. O sea, tiene el tiro perfecto y la terminación perfecta y el chiste es muy bueno, el único. O Sí. sea, Tiene de como una hecho musicalidad que cae perfecto siempre. yo utilizo muchos como coaching. O sea, cuando alguien me dice, "Ve, es que me está pasando esto, esto, esto", y yo busco la tira cómica de Calvin perfecta, debería ser un Calvin coaching, una cosa así, y me taparía de plata. Calvinología. Se Sí. puede No Sí, hacer. Calvin, podés, no podés sí, porque te demanda Watterson. sí, sí, No, es pero verdad. no le pone el nombre de Calvin. O Pero lo haces en ¿Oíste? compañía con el que hace las calcomanías de los buses de sí, Marinilla. Pero es bueno, verdad. y pregunta, ¿ustedes creen que eso va a dañar o a mejorar la imagen de Calvin? El hecho de que él no haya permitido ni películas, ni camisetas, ni calcomanías, ni muñequito de Hobbes, nada. A mí me encanta Yo porque estoy de acuerdo también con el man. sí, a mí me parece que se conservó como él quería, dijo, yo quiero que se acuerden de esto, yo quiero que alguien que quiera tener todo Calvin lo tenga. Hay un libro de todo, así como el de todo Mafalda, En el de todo todo Calvin. Calvin, que también es muy bueno Son como 3000 historietitas. sí, 3200. y es Pero va a recordado. llegar el momento donde eso va a quedar abierto y se va a explotar Ah, sí, todo. O sea, Seguramente. cuánto es el son tiempo como para que eso? 70. 75 años después de la primera edición. Lo que pasa es que no O sé sea, di si, tú 85 más 75. sí, Di exacto. tú en el Lo que, 50 y algo. El Principito, nosotros pudimos hacer el Principito por eso, porque se cumplieron los 75 años y ya se vencieron los derechos del libro, no de los personajes. Los personajes no sé, creo que no Y se las vencían todavía. ilustraciones son las que no se vencen. Sí, creo que las ilustraciones no, pero el libro se venció a los 75. Pero Calvin, o sea, yo me muero por un tigre de Calvin, no existen, no Peluchito, existe. claro. Sí, Pero un seguro que se peluchito. puede, no, o sea, Sí, existir sí, debe existir. Se sí, puede lo deben hacer haber hecho pues pirata. por ahí, pero no lo venden pues en ningún lado y no se consigue tan fácil, pero camisetas de estas cosas pues todo sí hay pues porque todo el mundo las termina sacando, pero no hay merchandising oficial de Calvin. Yo A mí me vi gusta mucho. ahorita en el video que creo que sale esta semana de nuestro compañero Diego Cardona, del Mundo es ñoño. Él lanza la pregunta de si el manga está matando el bande cine, pues la historieta, el cómic. Sí, Yo aquí en Canadá, yo veo que la gente todavía consume cómics físicos. Todavía se venden, todavía hay tiendas de cómic. En Europa yo sé que hay tiendas de cómics. mucho, sí. Pero digamos, la historieta de periódico está como muerta ya o no. Sí, es que yo Pero no es sé si que se es acuerdan que culpa del antes periódico, no, existían, no El del. periódico está muerto El también. periódico es el que está muerto, o sea, el periódico o sea, yo creo que el periódico no va a morir finalmente, van a quedar algunos porque creo que nos hace falta como tal el medio físico, pero lo que va a sobrevivir, Pero, mira, o sea, los periódicos están muy, muy reducidos, o sea, pero es que siguen evolucionando. el medio físico tiene el problema de que no tiene ninguna inmediatez. O sea, el periódico como medio físico está obsoleto completamente. O sea, Pero ha perdido mucho. era pero muy un país importante, desarrollado culturalmente es el país que tiene kiosco de revistas en la calle todavía. O sea, uno va a Buenos Aires y entonces hay revista de lo que uno quiere, editada en Argentina. Hay una revista de armas, hay una revista de cómo hacer crochet, hay una revista igual que en España, igual que en Francia. Yo creo que esos países que tienen eso, ese tipo de cosas que además conservan otro montón de cosas alrededor. Uno va a España al Corte Inglés y venden CDs como loco, como locos. O sea, hay todavía la misma sección de CDs que había en la época normal y ahora aumentó porque se volvió la sección de LPs también. Entonces, pero eso yo no tiene creo, sentido. O sea, eso lo que está vendiendo es nostalgia. O sea, sí, eso no tiene, o sea, cuando vos lo mirás eh, objetivamente, eso no tiene ningún sentido porque ya el medio va mucho más allá que eso. No, y no es masivo, es Entonces, como el nicho, como es decir, nostalgia, es el nicho del coleccionista, porque el LP, por ejemplo, ahora ya se venden más LPs que CDs, pero sí, si uno ve la estadística, pues es muy poco. es muy por poco. eso, pero El libro físico, ya ahora alguien que escriba libros,
y ve las cifras de lo que se vendían en libros hace 20 o 30 años, ya hoy un gran éxito en libros es lo que hace 30 años era un fracaso. O sea, la Pero es cantidad porque es que el publicada, costo de hacer un libro es demasiado alto comparado con publicarlo en línea. Lo mismo que un CD, lo mismo que sí, habría que ver que un juego. Porque es que mira, vos haces, cuando nosotros comprábamos software, que vos comprabas una caja que traía 10 disquetes con los manuales y Que con se todo podía eso y dañar. pagabas $1,500 por el software. Pues la gente que pagaba por el software. claro. No estoy diciendo No, que no, nosotros no, no, hayamos no, no, pagado no. por todos los software que tuvimos. Eso a De Colombia no pronto, llegó. de pronto no todos. Pero mira que, digamos, vos pagabas $1,000 por el software y en solo empaque era el 10% de lo que estabas pagando. Ahora ya no. Ya ahora todo es virtual, ya no tienes que producir nada. Entonces el costo se te reduce a mínimo. Claro. De las Sí, cositas pero buenas que había era el manual físico, poder sentir Sí. las Sí, pero eso es cierto. Pero mira, por ejemplo, ahora vos compras un programa o vos bajas un programa, lo instalás. En el momento en lo que lo instalás, te llega un update al programa. Si vos tenés el manual físico, ese manual ya está viejo. Y entonces, y vos tenés una actualización, por ejemplo, vos compras Photoshop. El Photoshop vos lo actualizas 2 veces al mes. Entonces no hay manera de que a vos te manden un manual cada 2 meses. Sí, pero sigue habiendo, y el cómic, o sea, hay arte que no puede pasar a lo digital realmente, que no porque se disfruta igual. no tiene o sea, no es lo No, mismo. No Puede que sea traduce. nostalgia. ese se va a seguir vendiendo de esa manera. Otra de las cosas es, Sí. por ejemplo, una de las cosas que estaba, cuando estuve, algunas cositas que leí, en el tiempo todavía está saliendo Calvin, Sí, pero en el tiempo lo sale. que, o sea, la crítica que le hizo la persona que creo que, no sé si era de semana o algo así, decía es, pues, que la mueven como les da la gana, pues, mueven que eso es lo que le daba lo que yo creo que hizo que este man dejara de hacer la tira cómica, que querían hacer con ella lo que les diera la gana, pues moverla, recortarle cosas, pues, o sea, volverla, pues, moverla para donde les dé la gana, cortarla, llenar espacios, etcétera, pues, que es lo que el man lo que el man no deseaba. Oíste, ustedes sabían que él va a lanzar un libro ahora el 10 de octubre, o sea, hace un Sí, nuevo lanzamiento, se llama Los Misterios. No, pero Los ¿es libro de ¿misterios de Calvin o es qué? libro de él? No, para nada, no, es una nueva, o sea, es una fábula y se llama Los Misterios. Ya, Está pues sí, porque dibujada Es con otro él proyecto. dijo, otro yo proyecto, paro de no, hacer Calvin y no o sea, hacemos nunca más Calvin, Calvin. o sea, el tipo lo que tiene son, o sea, pelotas, o sea, el man, si vos le ves la filosofía, el man es un publicista que no le gusta la publicidad. Es un publicista que critica la sociedad de consumo. Pero el tipo no es graduado de publicidad, no, él tiene otra carrera. Es que no es que tengas que ser graduado de publicidad, pues, o sea, en esa época eran publicistas el que se Sí, sí, dedicaba a la sí. Ni en Sí, ninguna época. No, no, pero pues lo que quiero Pero él decir es trabajaba en que agencia de tiene una carrera. publicidad. Sí, sí, él Él trabajaba en trabajaba en eso. agencia de publicidad antes de, o sea, cuando estaba inventando su tira cómica, él estaba aburrido con la carrera, con lo que estaba haciendo. E ujú, incluso Calvin es un personaje menor de una tira que él estaba inventando. Era Melvin, como el hermanito menor. sí. Melvin Era se el- llamaba. Sí, Pero lo que dice Jaime es muy cierto. Este man tiene unas pelotas gigantes porque él podría hoy tomar la decisión de decir, voy a sacar un no, nuevo libro es de que Calvin y la estalló. El de Snoopy se tapó en la plata, o sea, pues, o sea, si vos comparás a Snoopy, pues, o sea, Snoopy no tiene la brillantez ni nada que tiene esto, o sea, Snoopy Pero tiene simplemente una cantidad es de la fanáticos. comercialización. Peanuts tiene un fanatismo también muy parecido al de Calvin. No es tan bueno dibujando al final, pero la tira, lo que pasa es que yo creo que nosotros no la conocimos suficiente, pero Peanuts es En muy América buena, Latina no ha pegado tanto, pero en sí, Norteamérica es un Porque es muy norteamericano. sí, es muy Pero por norteamericano. ahí decían que lo que se perdió, lo que dejaron de ganar en merchandising fue por ahí $400 millones O no, en es que esa época. pero también yo me imagino, o sea, el man era tan de esa mentalidad que el man, o sea, ¿para qué voy a tener todo ese dinero? Pues ese, o sea, ¿dónde me lo voy a Hoy gastar? yo no creo que el problema de él era el dinero.
sino él no quería tener que estar dependiendo de otra gente, tener que estar yendo aquí, yendo allá, discutiendo su creación, que fue lo que desde el principio él fue muy en contra de quienes le estaban publicando. Entonces él empezó a pelearle a todo el mundo. Que de hecho, Y eso fue lo que se ganó, eso fue lo que se ganó en los dominicales. O sea, hacer su tira como la quisiera hacer, y esas trataban de respetársela. Pues yo hasta Y donde el problema es nada que del dominical. a él trataron de forzarlo a que hiciera mercadeo. Y él les dijo, listo, yo me voy, yo dejo de hacer la tira. Y le dijeron, no, espere. Ah, es Tan que era rápido. demasiado exitosa. Por eso, Sí, sí. entonces, y eso fue muy al principio. Muy ¿Oíste? al ¿Y cómo principio. será el tema de los derechos? Por ejemplo, el tiempo. Porque el tiempo tiene los derechos de Calvin. Pues ¿a Bueno, quién se compró los habrá seguramente comprado? ahí. Una de las No, ellos cosas le... que leí, una de las cosas que leí es que, por ejemplo, Penguin es que se llama Random Penguin, Penguin. Penguin. Ese se le vencieron los derechos el año pasado. Entonces los cogió una española y está reeditando libros. Pues entonces ellos dicen, o sea, no es que sea un valor súper alto, pero ¿cómo íbamos a dejar esa joya? ¿Cómo íbamos a dejar esa joya ahí? Entonces estaban preparando también unos lanzamientos que hicieron creo que el año pasado. Bueno, no Sí, hemos pero contado que duró 10 años haciendo la tira, del sí. 85 al 95, con 2 periodos sabáticos, uno casi que de 1 año y otro como de 6 meses. Y el man a los 38 años dice, bueno, ya, paro con esto y me retiro, y se jubiló a los 38 Se años. retiró triunfante. Y es un tipo que Se vive retiró muy, un 31 de diciembre y Y Sí, y muy sí, vive teso, muy escondido, pues no da muchas sí. apariciones públicas el hombre. uno ser tan específico con eso. Pero inclusive Kino hizo exactamente lo mismo. O sea, Kino Mafalda la dibujó 10 años. Sí, también es verdad. También él siguió dibujando las cosas de Kino, pero a Mafalda Claro. de hecho, todo Mafalda también existe. O sea, es muy fácil tener el libro de todo Mafalda que resume toda la historia de ella. Y entonces termina uno viendo que muchos de estos personajes se vuelven tan complejos que los tienen que los autores no siguen con ellos. O sea, lo vimos también con Sherlock Holmes, ¿quién más fue que todos terminan acabando con estos Es que la personajes? presión, es que el nivel de calidad es tan alto que la presión del autor es fuertísima. Uno creería, o sea, cualquier desprevenido pensaría, ah, tan bacano este man, se le ocurrió algo, lo puso y le pagan súper Sí, bien. Pero pues, eso no es así, ellos se pues, comprometen a todos unos los plazos, a días uno, unos todos los tiempos y días tienen una, que todos los días mantener, una. y hay una No, y presión tiene que ser muy bueno. autoimpuesta, y hay una presión autoimpuesta de un nivel de calidad que él se quiere respetar. Entonces, mantener eso por años y años es muy difícil. muy teso, es muy O sea, teso. solamente decirlo vos, por ejemplo, Benny, vos que estuviste haciendo tira cómica y la sacabas cada cuánto sacaban en revista ustedes. Pero pues nosotros lo hacíamos de una manera muy experimental, pues era una revista cada 2 meses, 3 2 meses. meses, sí, una cosa así. Pero tenían la misma presión de tener que sacar algo. Claro, y guardando las proporciones, uno tenía su público al que le gustaba y se siente bien, pues, pero al mismo tiempo genera una presión de, uy, hay gente a la que le importa esto, hay gente Sí. para la que es valioso esto. Y en este caso eran millones. No en el mío, en el de Bill. En el tuyo. Sí. Último recuerdo de Billones. Watterson, el que tiene Jaime atrás, el juego sarcástico de Calvin con los muñecos de nieve a la entrada de la casa es Qué genio. No, impresionante. el de la pasada en la vía. No. El de la pasada en la vida es muy bueno, ¿Cómo es la pasada muy en la bueno. vida? ¿Cómo es la pasada O en la sea, vida? son una fila de muñecos pasando la calle por donde tiene que salir el papá en el carro. Entonces los Sí, muñecos nunca van a pasar, obviamente. es estorbando. No, 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 es muy bueno. Es Y muy, es una muy. crítica al arte muy buena eso que él hace con los muñecos de nieve, que saca su lenguaje de crítico de arte, es No, genial. y Calvin hace reflexiones sobre eso, sobre el crítico de arte. No sé si han leído alguno. Calvin hace unas reflexiones a veces que uno dice, bueno, este pelado no hubiera hecho esta reflexión, pues, que es, por ejemplo, yo como artista debo hacer lo que mi corazón me pide o lo que Sí, yo sé que me va a dar millones de dólares. sí, 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 sí. ¿Dónde Es está muy la bueno. ética? Ese era el demonio que él tenía ahí adentro que le estaban molestando todo el tiempo.
Nada, es grande, grande, grande Pero Calvin, el que no hermano. haya visto Calvin, alquílese, préstese, cómprese alguna cosita para que se antoje, que una vez que vea la primera, En va a Medellín puede ir a la estar primera y lo saca. enviciado. Sí, en la Nacional hay buen Calvin y en la Panamericana también hay buen Calvin por si están en En Medellín. la biblioteca, en la piloto seguramente debe haber, Seguramente. en la del Claro, Colombo claro. Americano, en la biblioteca del Colombo Americano también debe haber. En inglés hay muy buenos también allá en el Colombo, es verdad. Bueno, Ventaja en señores, inglés que los tiene en el orden en que lo sacó, en el orden en que lo sacó Bill. es verdad. En las versiones españolas es un desorden completo. Sí, sí, pero Pero igual, señores, ha igual. sido un placer. No, un dato antes de cortar. O sea, los únicos que la tradujeron fueron los de Norma. Fueron los españoles por Norma. O sea, no hubo en Latinoamérica traducción. Nunca. De Editora 5 no la tradujo, No. O sea, el ni único que tradujo. Susaeta. El Plaza y único, Janés. no, el único Sí, Oveja negra. existe la Norma. vea Ahí pues, les buen quedo. dato. Bueno, Bueno, señores. señores, hasta la Felicidades. Chau, próxima. chau.